Cuando pensamos en la peste negra, solemos imaginar una tragedia muy lejana, pero fue mucho más que eso. Fue un punto de inflexión que redibujó el mapa del mundo, demostrando cómo un simple microbio, con la ayuda del comercio global, puede tumbar imperios y, de sus cenizas, levantar sociedades nuevas. Vamos a sumergirnos en esa colisión. Para entender este evento tan complejo, lo dividiremos en partes. Primero, viajaremos a un mundo que no tenía ni idea de lo que se le venía encima. Luego, descubriremos la tormenta perfecta que la desató, seguiremos sus mortales rutas comerciales, veremos cómo la sociedad se tuvo que reinventar a la fuerza, y al final, vamos a separar el mito de su verdadero y duradero legado. A ver, transportémonos por un momento a la Europa de mediados del siglo XIV. Era un mundo conectado, sí, por la fe y por el comercio, pero completamente a ciegas en lo que respecta a la microbiología. Estaban a punto de chocar de frente con un enemigo invisible e incomprensible. Y aquí está la clave de todo. Sin tener el concepto de los gérmenes, ¿qué explicación lógica le das a una catástrofe de esta magnitud? Pues la única que quedaba, la sobrenatural. Era un castigo divino. Intentar explicarle a una persona de esa época que el problema era una bacteria invisible que viajaba en las pulgas de las ratas era simplemente imposible de creer. Y esa forma de pensar los dejó totalmente vulnerables, buscando respuestas en la oración y no en la higiene. Ok, entonces, si no fue algo divino, ¿cuáles fueron las causas reales? Pues la verdad es que no fue una sola cosa, sino una combinación de factores. Fue, literalmente, la tormenta perfecta, una convergencia letal de clima, biología y comercio que preparó el escenario para el desastre. En el centro de todo tenemos al agente biológico, una bacteria llamada Yersinia pestis. Y ojo, que no se manifiesta de una sola forma. La más conocida es la bubónica, por esas inflamaciones terribles, los bubones. Pero si la bacteria llegaba a los pulmones, se convertía en neumónica y se podía contagiar de persona a persona. Y si invadía la sangre, era septicémica. Estas dos últimas, sin los tratamientos de hoy, eran prácticamente una sentencia de muerte. Ahora, ¿cómo es que esta bacteria viajó desde Asia Central hasta Europa? Fue una increíble reacción en cadena. Todo empezó con el clima, sequías que obligaron a los roedores portadores a moverse para buscar comida. En su camino, se toparon con las rutas comerciales, y sus polizones, las pulgas infectadas, básicamente se subieron de aventón a un viaje global que cambiaría la historia para siempre. Y aquí es donde encontramos una de las grandes ironías de la historia. La Pax Mongolica, la paz mongola, había creado una era de estabilidad que hizo que el comercio en la ruta de la seda floreciera como nunca. El mundo estaba más conectado que nunca. Pero esa misma red de prosperidad, esa increíble autopista para sedas y especias, se convirtió también en la superautopista para un asesino microscópico. Y así, con el agente biológico a bordo de la red comercial más grande del mundo, el escenario estaba listo para la explosión. La plaga comenzó su marcha imparable a través de los continentes. La velocidad fue simplemente aterradora. Miren la cronología. Entra en Europa en 1346. Un año después, ¡pum!, ya está en los grandes puertos de Italia, gracias a los barcos mercantes. Para 1348 ya había consumido gran parte de Europa occidental y no se detuvo. Siguió las arterias del comercio, ríos, caminos, de puerto en puerto, demostrando lo increíblemente conectado que ya estaba el mundo medieval. La escala de la devastación es casi inimaginable. En solo 4 años se calcula que murió 1/3 de toda la población de Europa. 1/3. Eso es hasta 25 millones de personas, y algunas estimaciones dicen que incluso más. Este fue el punto de quiebre, el momento en que la fragilidad de la naturaleza chocó con la interconexión económica para crear una catástrofe sin precedentes. Si este viaje por las fuerzas que moldean nuestro mundo ha resultado valioso, la invitación es a que se suscriban y apoyen nuestro canal, Atlas Naturaleza y Economía. Juntos, seguiremos explorando cómo el equilibrio del planeta y el de nuestros bolsillos son, en realidad, una misma historia. No olviden activar la campana para no perderse el próximo análisis. Pero, después del horror, ¿qué viene? Pues aquí la historia da un giro inesperado, porque de las cenizas de esta catástrofe surgió increíblemente un mundo nuevo.
La despoblación masiva no solo trajo un dolor inmenso, sino también una reorganización radical de la sociedad. El cambio en la economía fue drástico. Antes de la plaga, sobraba mano de obra, lo que mantenía los salarios por los suelos y a los campesinos atados a la tierra. Después, de repente, faltaban trabajadores. Los que sobrevivieron se volvieron increíblemente valiosos. De pronto, tenían poder para negociar, para exigir mejores salarios, mejores condiciones. La vieja estructura feudal, que llevaba siglos en pie, comenzó a desmoronarse. La plaga también transformó físicamente las ciudades. La gente empezó a notar los patrones de contagio, y esto llevó a ideas revolucionarias. Se inventó la cuarentena para aislar a los barcos y a los enfermos. Se crearon los lazaretos, que fueron los precursores de nuestros hospitales. Las ciudades mismas comenzaron a rediseñarse, buscando ser menos densas, más abiertas. Fue el nacimiento instintivo de la salud pública. Y con esto llegamos al legado de la peste negra. Un legado que, a menudo, está envuelto en mitos que suenan muy lógicos, pero que no se sostienen cuando los miras de cerca. Por ejemplo, hay una idea muy popular que dice que la escasez de trabajadores obligó a inventar el reloj mecánico para poder controlar sus horas de trabajo. Suena bastante plausible, ¿verdad? Una respuesta directa a una crisis económica. Pues resulta que es un mito. La verdad es que el reloj mecánico ya se estaba desarrollando desde medio siglo antes de que llegara la peste. Y quienes lo impulsaron no fueron los comerciantes, sino la iglesia para marcar las horas de oración, y los astrónomos. La idea de un salario por hora es una invención mucho más moderna. Entonces, ¿cuál es el verdadero legado? Quizás lo más profundo y duradero es esto. La peste negra obligó a las sociedades a pensar en la salud a nivel comunitario por primera vez. Las juntas de salud, las cuarentenas, las regulaciones sanitarias, todas estas son ideas que nacieron de la desesperación por controlar algo que no entendían. La atención médica pública moderna, que hoy damos por sentada, tiene sus raíces más profundas en la respuesta a ese desastre medieval. Una prueba de que a veces, incluso de la peor de las catástrofes, puede surgir un progreso que perdura por siglos.